Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a mis compañera y gobernador y compañeros de gabinete. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Hoy estamos aquí para informar el resultado de los avances sustantivos en dos de los problemas que han afectado al pueblo sonorense en los últimos tiempos. Se trata de la huelga de trabajadores de Cananea que data de 2007 y de los daños derivados del derrame en el río Sonora ocurrido en 2014. En un primer avance de las acciones coordinadas por el Gobierno de México, se logró concluir la huelga de Cananea, alcanzando la anhelada justicia social para los trabajadores mineros. Fue en julio de 2021 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el Plan de Justicia para Cananea, a fin de reconocer la deuda histórica con este pueblo. Así, arrancó esta tarea con 5 ejes: trabajo digno, atención médica, medicamentos gratuitos, mejoramiento urbano, bienestar, salud ambiental y derecho al agua. Fue hasta el año pasado, allá por noviembre, cuando el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, llegó a la Secretaría de Gobernación en Bucareli, acompañado de los líderes del sindicato minero y de los trabajadores de la sección 65 de Cananea, para manifestar la exigencia de que se diera salida al conflicto laboral. Para esas fechas recibimos la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de encontrar soluciones a las problemáticas entre la empresa de Grupo México y los trabajadores, por lo que solicitamos la participación de servidores públicos de las diversas áreas de su gobierno, fundamentalmente de la Secretaría de Trabajo, del secretario Marat, y también de la Secretaría de Hacienda. La directriz de la Cuarta Transformación es muy clara. El Estado tiene por obligación apoyar a los que se quedaron atrás, a los que se mantuvieron rezagados en el acceso a la justicia, para restituirles derechos y contribuir a conformar nuevos proyectos de vida. Desde hace unos días, allá directamente en Cananea, hemos estado cubriendo una por una las indemnizaciones de los trabajadores mineros, de las viudas y de sus familias. Entendimos que no se trata solo de un asunto de recursos, sino de un tema de dignidad. Y sobre la problemática ambiental, decir que desde febrero de este año se dio inicio también en esta administración el diagnóstico para retomar la demanda de las comunidades y fortalecer las acciones de restauración, saneamiento del agua y mejora en los servicios de salud en la zona del río Sonora. Para ello ha sido fundamental el trabajo conjunto del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional del Agua y del IMSS Bienestar. Se atiende así de manera eficaz la relación con las comunidades y se iniciará en breve la labor especializada correspondiente. Reconocer la disposición, el tiempo y los conocimientos técnicos que han demostrado los servidores públicos con los habitantes del Estado. Con el propósito de concretar los avances que hoy se anuncian, se logró un fondo de recursos con una aportación del 70% por parte de la empresa Grupo México, del 22% del Gobierno de México y el 8% del Estado de Sonora, para desarrollar un plan integral de justicia ambiental y justicia social. Así, el acuerdo alcanzado contempla la participación de Grupo México con 1.500 millones de pesos, a los que se suman 59 millones que ya había depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019. El Gobierno federal aportó 483.6 millones de pesos y el Estado de Sonora contribuyó con 180 millones de pesos.
En total se invertirán 2.222.6 millones de pesos en el plan integral que contempla. En materia de justicia ambiental, el establecimiento de mecanismos de restauración en el río Sonora, con estudios para determinar la extensión de los daños en suelos y sedimentos y la implementación de acciones de saneamiento del suelo contaminado. En materia de agua, el fortalecimiento del monitoreo de la calidad del agua del río Sonora, con un centro de visualización de la calidad del agua en tiempo real. Nuevo equipamiento, mantenimiento y personal certificado para el Laboratorio Regional de Calidad del Agua del Noreste, la construcción de 16 nuevas plantas potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección y adecuaciones en 4 potabilizadoras en operación. En materia de salud, el IMSS Bienestar mejorará la infraestructura y equipamiento. El actual hospital comunitario en Ures será transformado en hospital regional, con 60 camas, 21 consultorios en especialidad y un área de atención intensiva para atender casos sin necesidad de traslados. Un centro para la salud renal con servicios de necrología, 6 sillones de hemodiálisis, un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología, y el actual hospital se transformará en un albergue para familiares de pacientes hospitalizados. Quiero aclarar que el Gobierno de México fue firme en la exigencia hacia Grupo México con el cumplimiento de condicionantes para llegar a un buen acuerdo. Y ya estamos viendo que esto traerá un gran beneficio a las comunidades y a los mineros de Cananea. Hoy culminan 18 años de lucha. Es un hecho histórico. Como Gobierno de la Transformación, escuchamos y atendimos las voces para alcanzar la resolución de una de las huelgas más largas de la que se tenga registro en la historia de México. No fue sencillo. Ha sido un gran esfuerzo de muchas partes. Claro que hubo resistencias, pero al mismo tiempo se dio la cooperación y apertura de los involucrados para llegar a un acuerdo. Gracias a todas y todos. Y gracias a la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se mantuvo firme para que no se abandonara su suerte a los trabajadores, porque es sensible a los derechos laborales de los mineros y a sus familias y es una defensora de los derechos ambientales del pueblo. Finalmente, decir que con acciones como las que hoy anunciamos, avanzamos en el modelo de desarrollo basado en el humanismo mexicano que impulsa nuestra presidenta, con la garantía del Estado de hacer de la justicia social y de la justicia ambiental el principio rector de las acciones del Gobierno. Muchas gracias. ¿Quién más va a hablar? Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señora presidenta. Hoy estamos aquí para este cumplimiento de un compromiso de lograr la justicia ambiental en Cananea, para resarcir los daños ocasionados por la contaminación en el río Sonora. Por eso estamos aquí, para cumplir con las demandas largamente planteadas por las comunidades de la cuenca del río Sonora. Y estamos listos para llevar adelante de manera participativa, transparente, los proyectos de salud, agua y medio ambiente, particularmente de la remediación en el río Sonora. Y si me permiten, vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los antecedentes? Hubo un derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre del 6 de agosto de 2014. El derrame fue ocasionado por Buenavista del Cobre del Grupo México, impactó 288.8 kilómetros de la cuenca Bacanuchi, Río Sonora, afectando a 20,000 personas de las comunidades de Arizpe, Aconche, Banamichi, Babiácora y Ures. Todo esto fue la zona afectada por aquel derrame que se inició en el Molinito. La siguiente, por favor. Estas afectaciones tuvieron grandes impactos a la salud pública, un acceso muy limitado al agua potable, daños a la economía local porque se dedicaban también a las actividades agropecuarias que fueron totalmente anuladas. La siguiente, por favor.
En la situación ambiental, contaminación de suelos, agua superficial y subterránea, presencia de metales pesados y sustancias tóxicas, con grandes afectaciones a la flora y a la fauna del lugar por presencia de arsénico, de plomo, de cobre, de zinc, y esto fue encontrado en el ganado, en los carnívoros, en los roedores, en las aves. La infraestructura muy deficiente e inexistente para el tratamiento del agua y falta de sistemáticos monitoreos a la salud de la población. La siguiente, por favor. Nosotros iniciamos un diálogo el 29 de noviembre de 2024 para darle seguimiento al plan de justicia de Cananea por instrucciones de la señora presidenta, que nos dijo las comunidades afectadas por el derrame deberán participar en todas las acciones de remediación. Así sostuvimos 5 reuniones virtuales presenciales con un enfoque participativo, territorial, abierto y horizontal para oír las demandas de las comunidades que habían quedado muy rezagadas. Y iniciamos entonces el 29 de noviembre, el 3 de diciembre, para ver los aspectos técnicos y jurídicos, porque las comunidades habían hecho también demandas jurídicas al Grupo México. La siguiente, por favor. El 11 de diciembre tuvimos otra reunión de consulta, el 18, pero el 20 de mayo fue la reunión más importante donde estuvimos con el señor gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, estuvimos juntos para dar como resultado propuestas concretas, es decir, queríamos llegar con ellos a que sus demandas se transformaran en propuestas y que pudiéramos tener propuestas concretas de salud, de agua, de remediación y restauración, junto con los comités de la Cuenca de Sonora. La siguiente, por favor. Y entonces este fue el proceso, coordinación federal con el Estado de Sonora, diálogo con las comunidades, participó la Universidad de Sonora, el Colegio de Sonora, construimos una propuesta integral, se presentó a las comunidades, a los comités el 20 de mayo, tuvimos reuniones con el Grupo México para presentarles las demandas sociales y se firma entonces el convenio de coordinación solidario. El 23 de diciembre se hace el anuncio, el 22 se firma este convenio y ese convenio, con base en todas las demandas, Segov, Semarnat, Trabajo, Profepa, Conagua, el IMSS Bienestar, el IMTA, el gobierno del Estado de Sonora, se construye esta propuesta. La siguiente. ¿Y en qué consiste? Primero, la salud. El nuevo Hospital General de Ures se convierte de un hospital comunitario a un hospital general. Esto es importantísimo porque se aumenta el número de camas y se aumenta además quirófanos y sobre todo una unidad monitora de vigilancia epidemiológica y seguimiento toxicológico, que era una demanda de las comunidades realmente muy antigua para que ellos pudieran verificar su salud. Laboratorio especializado en metales pesados y un monitoreo permanente. Ellos lo que piden es que se les monitoree sangre, orina, etcétera, para saber cómo está su salud. Y esto lo va a hacer el IMSS Bienestar. La siguiente, por favor. En materia de agua lo presentará por supuesto mi colega Efraín Morales, pero es la construcción de 16 potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección, 6 potabilizadoras que ya existen pero que no están funcionando y la operación de 22 potabilizadoras y 16 sistemas de desinfección. Por 5 años ellos están pidiendo incluso participar en la operación de estas plantas y el monitoreo de la calidad del agua superficial y subterránea. Y la siguiente, que es la última, es lo que hacemos en materia ambiental en la remediación de suelos. Primero, hacer este diagnóstico de toda la ribera del río para ver cuáles son los sitios contaminados y remediar los suelos, que hay mecanismos para hacerlo de manera con evidencia técnica y científica. Se disponen de los sedimentos en celdas que se confinan y finalmente se hace un monitoreo y la restauración ambiental de toda la zona. Esto entonces va a llevar a cabo una inversión de 1.500 millones de pesos. Eso es lo que se va a hacer en el río Sonora y creo que por fin, señora presidenta, gracias a sus instrucciones, no hay justicia social sin justicia ambiental. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Muchas gracias. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todas y a todos. En cuanto a las acciones de saneamiento y remediación del río Sonora en materia de agua, como fueron las instrucciones de nuestra presidenta, si me ayudan con la siguiente, por favor. Vamos a instalar un centro de monitoreo permanente de la calidad del agua en el río Sonora.
Este va a estar integrado por 3 estaciones automáticas, 42 sitios de monitoreo manual y un centro de visualización. Esto nos va a permitir tener el monitoreo de calidad del agua en tiempo real y con ello vamos a poder actuar de una manera más expedita en caso de posibles contingencias que amenacen con contaminación al río. La siguiente, por favor. También se va a construir un laboratorio especializado en Hermosillo, Sonora, es el fortalecimiento de alguno que ya existe. Ahí vamos a contar con equipamiento de última tecnología y también con personal certificado que va a estar vinculado al Centro Nacional que realiza las muestras de parte de Conagua. Con ello vamos a poder medir 64 parámetros, entre ellos metales pesados, metaloides y la posible toxicidad del agua ante algún evento, alguna contingencia, y con ello vamos a obtener resultados en tiempo real. Actualmente las muestras se toman en sitio y se envían a Ciudad de México. Con ello ya vamos a tener la infraestructura suficiente para poder actuar de una manera mucho más expedita. Adelante, por favor. Bueno, y en cuanto a sistemas de potabilización, se van a rehabilitar 4 plantas que ya están en sitio pero que no están funcionando. Se va a llevar a cabo la construcción de 16 nuevas plantas de potabilización y también se van a construir 16 sistemas de desinfección. Con ello, la infraestructura total para potabilizar va a ser de 36 sitios. Con ello se van a beneficiar a 38 comunidades que se encuentran en 8 municipios a lo largo del río Sonora y se va a beneficiar de una manera directa a más de 20,000 personas. Y estas serían las acciones que se van a realizar. Vamos a iniciar los trabajos este año y serán concluidos a principios de 2027. Y como ya lo comentó la secretaria Bárcena, vamos a estar dando un seguimiento puntual durante los siguientes años para que todas estas acciones se realicen de una manera eficiente. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta, con su permiso. Buenos días a todas y a todos. En representación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México y refrendando el mensaje que transmitió su titular, Marat Bolaños López, el pasado 22 de diciembre en Hermosillo, Sonora, les comparto. La historia laboral de México es incomprensible sin Cananea. La Cuarta Transformación no podría darle espalda al pueblo que desde 1906 sembró la semilla de la justicia laboral que hoy nos guía. Bajo ese compromiso nació el Plan de Justicia para Cananea, con el mandato de actuar como conciliadores auténticos y construir soluciones basadas en el consenso, jamás en la imposición. Hoy, al cerrar el eje laboral de este plan, es imperativo reconocer la persistencia histórica de los trabajadores mineros. Su organización y su empeño por mantener viva la llama de la justicia evitaron que este capítulo concluyera en el olvido. Gracias a su lucha digna durante años de adversidad, el reclamo se sostuvo firme hasta encontrar eco en un gobierno humanista. Sin embargo, para que esa lucha de décadas encontrara finalmente un puerto seguro, se requirió de una voluntad política excepcional. Sin la determinación y sensibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, llegar a este momento simplemente no hubiera sido posible. La presidenta no solo dio continuidad a este compromiso, sino que imprimió un liderazgo decisivo donde el diálogo se impuso sobre el desgaste y la responsabilidad sobre la indiferencia. Con su guía, la conciliación venció un conflicto que muchos creían perpetuo, demostrándonos que la sensibilidad en empatía con las causas de la gente constituye la mayor fortaleza política. Este cierre no es un simple acto administrativo, es un acto profundamente político que demuestra que el Estado mexicano es capaz de mirar de frente a su pasado para reparar el presente y construir futuro. Gracias al impulso de la presidenta, entregamos hoy un compromiso cumplido y una promesa de justicia renovada para Cananea. Presidenta, en nombre de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de su titular y todo el equipo que le integra, gracias por su compromiso con todos los trabajadores. Ejemplos hay varios: plataformas digitales, certificado laboral de agroexportación, reducción laboral de la jornada laboral, pero hoy especialmente con los trabajadores mineros. Muchas gracias. Adelante, gobernador. Buenos días
a cada uno de ustedes. Con su permiso, señora presidenta, compañeras, compañeros del equipo de trabajo de nuestra presidenta, compartirles algunas reflexiones. Hay acontecimientos que se inscriben en la historia de los pueblos. El anuncio de hoy es uno de ellos para Cananea y para los pueblos de la cuenca del río Sonora. Quiero por ello expresarle a usted, señora presidenta, la gratitud y el reconocimiento del pueblo de Sonora. Reconocerle en primer lugar su gran sensibilidad y compromiso, pues retomó dos graves conflictos sociales que gobiernos estatales y federales anteriores a la Cuarta Transformación dejaron en el olvido: la huelga de los mineros de la sección 65 de Cananea y la contaminación del río Sonora. Ambos conflictos fueron abandonados a su suerte y destinados a morir por inanición. Hoy, gracias a usted, ese pasado queda atrás. Debo reconocer la tenaz intervención de las secretarias de Gobernación, Rosicela Rodríguez, y de Semarnat, la doctora Alicia Bárcenas, gracias, y por supuesto la del secretario del Trabajo, Marat Bolaños. Su disposición a escuchar, a dialogar y a buscar alternativas de solución fue definitiva para conseguir los acuerdos que hoy les compartimos. Cananea, tierra marcada por la lucha obrera desde los orígenes de la revolución, ve 18 años después el fin de una de las huelgas más largas, duras y dolorosas de nuestra vida nacional. Este conflicto le envenenó el alma a Cananea. Ahora, Cananea vuelve a hablarle a México, no ya desde la confrontación, sino desde la reconciliación histórica. Reconozco la lucha de todos los liderazgos de la sección 65 que no desistieron frente a todo tipo de adversidades, a los ex trabajadores y sus familias, a las viudas que en 18 años perdieron a sus compañeros de vida y a quienes, sin ver el desenlace que hoy les compartimos, sostuvieron una causa que parecía destinada al desgaste y al olvido. Expreso el mismo reconocimiento para la dirigencia del Sindicato Nacional de Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana. Todos ellos fueron de derrota en derrota sin perder la fe en la victoria, que coronamos hoy con este evento. Su perseverancia organizada, respaldada por la razón y la justicia, ha convertido hoy su lucha en un logro histórico. Lo mismo vale para las representaciones políticas y sociales del río Sonora, que no bajaron la guardia durante estos 11 años. Justo es reconocer también la solidaridad de Grupo México, empresa que a través de un convenio de colaboración aportará 1.500 millones de pesos al gobierno federal, que se encargará de atender, como ya se informó aquí, las demandas que integran el Plan de Justicia para Cananea y el río Sonora en los rubros de agua, salud y remediación del suelo. El gobierno federal y el gobierno del estado aportamos una cantidad complementaria para sumar los 2.222 millones de pesos ya informados. Lo importante es que el acuerdo incluye finalizar el conflicto minero de la sección 65 mediante la liquidación correspondientes a los más de 651 mineros de dicha sección sindical. Debo compartirles, presidenta, que ellos se reúnen semanalmente y el primer punto de la agenda del día era: el día de hoy o esta semana se nos fue uno de nuestros compañeros. Esta semana se nos fueron 2 de nuestros compañeros y así. Respecto a los pueblos del río Sonora, el acuerdo que hoy se presenta contempla una remediación integral que resarce agravios y abre también puertas de esperanza
que ha definido su lucha a favor de un medio ambiente sano y por la salud de sus hombres y mujeres. Ambos conflictos permanecieron abiertos como una herida que atravesaron generaciones. Su fin, 18 y 11 años después, respectivamente, confirman una lección histórica. Los conflictos sociales que se prolongan en el tiempo no se extinguen, se acumulan en la memoria colectiva y solo encuentran su cierre verdadero cuando el Estado actúa con sensibilidad, legalidad y responsabilidad, como lo está haciendo su gobierno, señora presidenta, y gracias nuevamente por ello. Seguramente esta respuesta no dejará a todos satisfechos, pero a estas alturas de la vida ya no hay unanimidades y cuando ésta se consigue resulta invariablemente sospechosa. Lo más importante es que todos cedimos en lo pequeño para ganar en lo imprescindible. Lo que hoy anunciamos para Cananea y el río Sonora trasciende a esa ciudad y a las poblaciones de esa cuenca hidrológica. Por su carácter de conflictos emblemáticos, envían un mensaje de esperanza al país entero, el de que cualquier conflicto, por complicado que sea, puede resolverse cuando la voluntad política se aplica con sentido social, como lo manda el humanismo mexicano, guía doctrinaria de nuestro movimiento. Este acuerdo es un acto de justicia y un acto de reconciliación para Cananea y las comunidades del río Sonora. Con ese espíritu llegamos a fin de año, deseando que la madurez política y el diálogo y la negociación vivan hoy y siempre en el ánimo de todas y todos los mexicanos. Gracias por su atención. Gracias. Bueno, pues esta es la vasta información del día de hoy. Vamos a las preguntas. Adelante. Gracias, buenos días a todos. Arturo Pavón de Efecto Colateral. Bueno, para resolver un conflicto en cualquier ámbito es necesario que existan dos factores, la voluntad de hacerlo y la capacidad de negociación. En el caso de los acuerdos que nos presentan, el laboral en la mina de Cananea y en el ambiental, en el asunto del río Sonora, salen a relucir estos factores por parte del gobierno federal que usted preside y el gobierno estatal que preside el gobernador Alfonso Durazo. Anteponiendo obviamente a todo esto el interés de las comunidades, y eso es muy importante. La pregunta sería si tenemos ya un plazo para tener resultados tangibles, sobre todo en la cuestión ambiental que se va a hacer con el río Sonora, y si queda algún asunto pendiente derivado todavía de estos asuntos que habría que manejar ahí en Sonora. El recurso que mencionó la secretaria de Gobernación, el gobernador, todo el equipo, con ese recurso se hace un fondo. Primero, la primera parte fue para los trabajadores de Cananea y la otra parte tiene que ver con todas estas obras que se han anunciado, plantas de potabilización, hospitales, etcétera. A inicios del próximo año, o sea, enero, empieza la construcción de todas estas obras. Entonces, digamos que está el acuerdo y ahora viene de nuestra parte la construcción de hospitales, obras de potabilización, etcétera, la medición de la contaminación de suelo para poder saber si está contaminado en dónde y hacer el proceso de remediación. Vamos a seguir informando cómo va este proceso de construcción, pero esperamos que pues todo esté listo en el 2026. ¿Sería posible la replicación de este tipo de acuerdos en otras zonas del país que pueden presentar algún conflicto parecido? Por ejemplo, todavía quedan algunas huelgas de la sección 65. Ahí estamos trabajando con la Secretaría del Trabajo para poder resolverlas. También son huelgas de hace ya muchos años.
y estamos trabajando para poder ayudar a los trabajadores. Algunas de estas minas no están en operación, otras sí están, pero sigue de todas maneras la huelga. Entonces, en estos casos estamos trabajando, nos ayuda mucho Rosa Isela, que es quien coordina estos trabajos, y la Secretaría del Trabajo, muy bien dirigida por Marat Bolaños. Muchas gracias. Y mi última pregunta es acerca del lamentable accidente del tren interoceánico. También si se tienen algún plazo pronto, pues, para la resolución. Yo sé que va a haber muchas investigaciones, pero la rapiña de algunos medios es rapidísima. Son impresionantes cómo apenas sucedió y ya estaban, incluso gente que dijo que se había retirado ya regresaron para darle pues duro a la cuarta transformación con este asunto que pues realmente sabemos que la culpabilidad o la responsabilidad no tiene que ser a fuerza nada más del gobierno, sino que también quienes construyeron, a quién le tocó esa parte de las vías, si es que fue por parte de esa empresa. Hay que ser muy responsables. Ni siquiera voy a mencionar las redes, porque hagamos lo que hagamos, pase lo que pase, ellos siempre van a estar en esta dinámica en donde su objetivo es denostar. Entonces, dejemos eso de lado. Lo más importante, como he dicho, primero las víctimas, apoyar a los familiares. Eso es, de cualquier gobierno humanista debe ser siempre lo primero. Fíjense el caso de los mineros. Nuestro objetivo primero la gente. Así es en este caso, así es el caso de Pasta de Conchos, que seguimos trabajando con las familias para poder rescatar a los mineros. Siempre, primero, antes que nada, la gente. Entonces, primera prioridad es atender a los familiares de las personas que lamentablemente fallecieron, a todos los heridos, y por eso está desde el almirante secretario hasta los responsables de salud, y vamos a trasladarnos para allá para poder hablar con ellos y saber si están atendidos o no, qué es lo que necesitan. Lo primero, la atención a las víctimas. Lo segundo es esclarecer con rigor qué llevó a este accidente. ¿Quién se encarga de este esclarecimiento? La Fiscalía General de la República y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Particularmente la Fiscalía tiene que hacer todos los peritajes. Se tiene que saber la locomotora, las vías y también la manera de conducir, entre otras. Tiene que analizarse bien, tiene que revisarse y tiene que esclarecerse absolutamente todo. Para ello, como bien dijo el almirante, el tren lleva una caja negra como la de los aviones. Ahí viene mucha información. Esa ya está en cadena de custodia de la Fiscalía General de la República para que pueda analizarse por parte de la Fiscalía y de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Entonces, esclarecer. Y si hay responsables, pues la justicia que lleve este esclarecimiento. Y en tercero, pues es garantizar que ese tren, esa vía esté operando adecuadamente, que la infraestructura está en buenas condiciones y todo lo que tiene que hacerse para que el tren esté funcionando. Y vamos a trabajar en ello, como lo hemos hecho siempre, y en este caso no va a ser una excepción. Entonces, las víctimas, el esclarecimiento y las responsabilidades, y por otro lado, pues que el tren funcione adecuadamente. Muchas gracias. Vamos, ¿quién más por acá de este lado? A ver acá. Gracias. Buenos días, Presidenta. Joana Flores, de Grupo ASIR. Sobre este tema del tren, precisamente saber qué va a ocurrir con esta línea Z, saber cuánto tiempo estará cerrada y si se van a someter a revisión el resto de las líneas del interoceánico. Hay que esperar
al día de hoy. Evidentemente, primero es atender la emergencia y después ya se podrá dar información sobre las condiciones de la vía bajo una revisión muy exhaustiva, tanto de la línea Z como de las otras líneas si es necesario. Pero hay que ver primero qué causó el accidente y después pues ya entraríamos a cuándo podría iniciar de nuevo su funcionamiento a partir de una inspección detallada de que todo esté funcionando adecuadamente. Hay un testimonio en redes, Presidenta, de una persona que dice que ellos sentían que iba muy rápido. ¿Es una línea de investigación el exceso de velocidad? Lo tiene que definir la Fiscalía, no hay que especular. También vi este video de una persona que viajaba, pero vamos a dejar que la Fiscalía haga su trabajo. Ahí en esta caja negra viene la velocidad a la que venía, en fin, todo lo que ocurrió en este proceso y tiene que esclarecerse, saber exactamente qué pasó y a partir de ahí también cuándo entraría en funcionamiento. Todavía no podemos decirlo, pero vamos a estar informando si es necesario todos los días. Saber la condición del operador del tren, Presidenta, ¿está lesionado o es de las personas que… No está lesionado y bueno, ya tendrá que hacer la Fiscalía pues recabar la información por parte del operador y de quienes venían también en el tren. Y Presidenta, bueno, también ayer el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, decía y pedía al gobierno frenar en este momento la construcción de todas las obras de trenes que están haciendo para someterlas a una auditoría técnica, al igual que los trenes que ya están en operación. ¿Qué opina de esto, Presidenta? No vale la pena, la verdad. No voy a debatir con el presidente del PRI. Lo que sí es con la gente, decirle a la gente que, como bien mencionó el almirante, estas vías, estas líneas que se construyeron durante el periodo del presidente López Obrador y las nuevas que estamos haciendo, se construyen con todos los requisitos técnicos. Tienen certificados de seguridad y, como bien dijo, incluso en este caso en particular, hay un vehículo que va adelante todos los días antes de que inicie las locomotoras su funcionamiento para certificar que las vías están bien. Y este vehículo informó que las vías estaban bien. Esto va a estar a disposición, evidentemente, de la Fiscalía. Y vamos a ser muy responsables en la construcción y en la operación, como siempre lo hemos sido. Y, Presidenta, en otro tema, si me permite, no sé si en Gabinete de Seguridad se tocó el tema de la situación de Villaflores en Chiapas, donde hubo ataque a bares y hay personas desaparecidas. Se informó que iba a ingresar personal de la Sedena, pero saber si tiene información sobre este… Vamos a pedirle al Gabinete que pueda dar información más tarde. Muchas gracias, Presidenta.